Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de la serie de webinars de la Red de Ciudades ¿Cómo vamos? Mi nombre es Luis Hernán Sáenz, soy el coordinador nacional de la Red de Ciudades ¿Cómo vamos? Y estoy pues muy contento de estar acá para hablar hoy sobre otro de los temas muy importantes y relevantes pues de esta crisis y coyuntura actual, lo que tiene que ver con la vivienda y el desarrollo urbano. Hoy nos acompaña un panel de lujo, del que estoy pues muy agradecido con todos de poder dialogar y conversar precisamente pues de estos retos que enfrentamos en las ciudades. En primer lugar, me va a acompañar en la conmoderación María Claudia Peñas, directora de Cartagena. ¿Cómo vamos? María Claudia, ¿cómo estás? Muy buen, Luis. Muchísimas gracias a todos por conectarse y a nuestro panel por haber aceptado la invitación. Nos acompaña entonces un panel de lujo. En primer lugar nos acompaña Alejandro Echeverry, director de Urban Meafit. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Luis, hola María Claudia, es un gusto y a todos pues un saludo, es un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos acompaña también Clemencia Escayón, profesora del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Clemencia, ¿cómo está? Hola Luis, buenos días. Muchas gracias a usted y a María Claudia por invitarnos a esta conversación. En tercer lugar, nos acompaña Nicolás Galarza, director de Espacio Urbano del Ministerio de Vivienda. Nicolás, ¿cómo está? Buenos días a ustedes, a la red, a todas las personas que nos ven. Y en último lugar nos acompaña Maristela Madero, directora del programa de Cartagena para la Fundación Grupo Social. Maristela, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, María Claudia, y bueno, mil gracias por este espacio. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos los que nos acompañan en este Facebook Live, esta cuarta entrega de nuestra serie de webinars. Les recordamos a todos que nos pueden seguir y estaremos utilizando el hashtag cómo vamos COVID-19 pues para este diálogo que vamos a tener la mañana de hoy. Les recomendamos a todos los que nos están escuchando pues que nos dejen sus preguntas en el feed de Facebook y en la parte final de la sesión estaremos haciendo algunas de estas preguntas. Bueno, pues vamos a empezar con el webinar. Como lo mencioné inicialmente, el objetivo de esta conversación el día de hoy es hablar sobre los retos y oportunidades que toda esta crisis del COVID-19 están poniendo sobre la mesa frente a dos temas muy importantes, la vivienda, el desarrollo y las políticas de vivienda y de hábitat, y también las políticas de desarrollo urbano en nuestras ciudades. Hemos visto cómo la situación de pandemia, de aislamiento y de cuarentena, pues han puesto en tensión muchos elementos que tienen que ver con la vivienda, con las condiciones en las que viven los colombianos en las distintas ciudades. Por supuesto, la relación de la vivienda con el espacio público frente a un reto importante de distanciamiento social, pero también de reactivación económica y un reto muy importante también de planificación de las ciudades a la luz pues de una recuperación posterior que levanta muchas preguntas a cómo estamos planeando nuestras ciudades y cómo una pandemia como esta pues nos presenta algunos retos, pero también oportunidades de resolver algunas tareas pendientes que tenemos en esta materia. Voy a empezar entonces con una serie de preguntas generales para todos nuestros panelistas y luego le voy a pasar la palabra a María Claudia para que nos acompañe y nos ayude con las preguntas específicas que tenemos para cada uno de ellos. La primera pregunta general que les queremos hacer a todos, y de nuevo pues agradeciéndoles por su tiempo, es una reflexión general y queremos escuchar pues las ideas y pensamientos de todos. A lo largo de la historia, las epidemias han tenido un impacto positivo en la forma en la que planeamos y construimos nuestras ciudades. Un buen ejemplo de ello es el cólera y sus repercusiones en el surgimiento del movimiento higienista del siglo XIX, que transformó ciudades como Londres o París. El COVID-19 pone en mayor evidencia los impactos negativos del hacinamiento, la precariedad en las viviendas y la segregación social en la ciudad contemporánea. La pregunta es la siguiente: ¿podemos pensar que el COVID-19 es una oportunidad de cambio positivo para la forma en la que vivimos, planeamos y habitamos nuestras ciudades?
Voy a cederle la palabra primero a Nicolás para que nos comparta un poco su reflexión a esta pregunta. Seguro, gracias. La respuesta muy en la línea de lo que se ha planteado es positiva. Mencionabas, Luis, el hecho de la transformación significativa que se dio tanto en la ciudad como y eso no fue ajeno para algunas ciudades en este lado del continente. Yo creo que el caso más icónico acá fue lo que sucedió en Nueva York a mitad del siglo XIX también, justamente, como a partir del cólera probablemente el proyecto de ingeniería más grande que se había hecho en la ciudad y en el país a la fecha, que es el acueducto de Croton, unos 60, 70 kilómetros al norte de Nueva York, que hoy sigue siendo la principal provisión de agua potable para toda el área metropolitana de Nueva York. Y en ese sentido, pensando en los temas que es lo que más se habla, y que hemos visto con números concretos. Uno tiene que ver, pensando particularmente en temas de ciudades y calidad del aire, de ciudades con la calidad del aire. Las cifras son absolutamente contundentes frente a cómo nosotros en las ciudades colombianas hemos visto una medida. Yo creo que poca conciencia existía sobre la importancia de esto o para ponerlo desde otra perspectiva, sobre qué tan mala podría ser o puede ser la calidad del aire de las ciudades en Colombia. Pero esto no es ajeno a lo que ha venido sucediendo en otras ciudades del mundo. En China se calcula que se han salvado cerca de 4.000 vidas de niños entre 0 y 5 años por la reducción de material particulado. Veía un artículo en la revista Time recientemente en donde se mencionaba un tema que nosotros en general damos por sentado, el cielo azul. En Nueva Delhi se han visto cielos azules como nunca antes, tanto que parece anormal tener un cielo azul libre de polución. Entonces, el primer tema, yo creo que pone sobre la mesa esta oportunidad de hablar de calidad del aire y de lo mucho que tenemos que hacer y de lo lejos que estaríamos de tener un estándar ideal en ese sentido. Y el otro punto tiene que ver sin duda con el tema de la movilidad. Yo creo que en algunos lugares veíamos en Londres cómo se estaba utilizando, por ejemplo, la oportunidad del aislamiento para redoblar y contratar brigadas de obras públicas que cambiaran el uso de algunas vías que otrora se utilizaban para el transporte en carro y que hoy están adaptándose para la movilidad en bicicleta. Algo preocupante que se vio post aislamiento en la ciudad de Wuhan, la cuna del virus, es que justamente por medidas preventivas el consumo de automóvil particular se disparó. Y yo creo que en esta coyuntura a nivel local deberíamos pensar muy bien en la promoción de mecanismos de movilidad sostenible para lograr una mejora. Entonces, históricamente, como se menciona, Londres, París, incluso Nueva York, se han beneficiado o vieron esto como una oportunidad y yo creo que por lo menos en esos dos espacios hay una gran oportunidad para trabajar y mejorar y esto nos permite generar conciencia, Luis. Perfecto, Nicolás, gracias. Alejandro, tus perspectivas pues de cara a estas oportunidades que una crisis como esta le puede ofrecer a las ciudades. Sí, bueno, Luis, nuevamente, pues gracias por la invitación y muy contento de estar aquí en la red de ciudades. ¿Cómo vamos? Que inmediato de Colombia en relación con las decisiones que se toman entre los gobiernos locales, ¿no? Yo creo que las crisis develan situaciones críticas, nos las ponen al frente de los ojos, ¿no? Un tema pues que es general y que lo hemos
visto todo mal, ¿no? Para resolver problemas estructurales, no vamos a entrar en detalles con eso, pero también en nuestras ciudades y en otras partes del mundo, dijéramos, cómo golpea el tema, cómo nos muestra el tema de la inequidad, el tema de las diferencias realmente como habitamos y como vivimos. En muchas situaciones el tema del hambre también, porque hay comunidades, personas en nuestros barrios tienen una situación absolutamente dramática, pero también lo más bonito de las crisis es que también nos muestra aspectos extraordinarios como respuesta de la sociedad, ¿no? A mí me ha impactado mucho el tema de la solidaridad. Y las iniciativas de solidaridad, de apoyo, realmente, y es una vivencia que hemos tenido en Medellín, realmente esta ciudad, y yo creo que mucha parte de Colombia se ha sostenido en sus crisis, porque aquí estamos en una crisis, pero en Colombia y en Medellín pues hemos tenido varias y profundas. El tema de la resiliencia es un tema muy importante. El tema del tiempo, ¿no? Cómo la urgencia en la que vivíamos o vivimos se nos revela hoy de una forma muy distinta, el valor de la ciudad más lenta, pero el tema también de ser más eficientes y de ser más juiciosos en el tema del consumo. Y las crisis abren realmente una oportunidad para hacer apuestas audaces, para movilizarnos audazmente a partir de ciertos consensos. Son un problema, pero yo creo que es una oportunidad extraordinaria. La más inmediata en nuestro contexto tiene que ver seguramente por buscar sociedades y ciudades más justas, ¿no? Más incluyentes. Y en eso tiene mucho que ver el tema de la proximidad, sobre todo el tema de los barrios, el vecindario. Nosotros hemos tenido, y yo tengo contacto constante con varias personas que lideran procesos muy bonitos en Medellín, y es impactante realmente cómo se ha sostenido, dijéramos, el valor del tejido social a partir de la solidaridad. Y yo creo que eso es un tema de gestión de gobierno muy próxima. Y esa idea de la ciudad de 15 minutos, la ciudad próxima donde uno realmente, que es el tema del barrio, donde uno puede comprar, salir, encontrarse, tiene que ver con respuestas que se están hablando hoy en el mundo y que son absolutamente pertinentes para nosotros. Pero ya para concluir, simplemente como algunos hechos que se han dado sobre ese tema de las decisiones audaces y cómo se aceleran las cosas. Milán, por ejemplo, va a construir en 3 meses los kilómetros de ciclorrutas que estaban pensando en 5 años, por ejemplo, para 5 años. En Barcelona hay un proyecto que es el proyecto de las supermanzanas, y van a acelerar y se han puesto equipos de trabajo específicos para ver cómo le van a sacar provecho, entre comillas, a la crisis en relación con todo el tema de la movilidad sostenible y la movilidad limpia. Y Francia también, Lima, seguro en Bogotá estamos hablando de eso y en Medellín. Entonces, simplemente para resumir, yo creo que hay un espacio realmente para dar un salto en relación con construir decisiones audaces, pertinentes, que se nos han mostrado a los ojos. Ya. Muchas gracias, Alejandro. Clemencia, te cedo la palabra. Luis, muchas gracias. Bien, yo creo que sí, es complejo entender dónde está la oportunidad, pero claro que hay oportunidades muy interesantes. Y yo lo que quiero hacer énfasis es en que tal vez la oportunidad está en hacerle caso a las evidencias, es decir, en ponerle mucha atención a lo que estamos viendo y a entender las condiciones del problema. Miren que muchas veces reconocemos que existe el problema, tenemos las estadísticas, tenemos los datos, pero nos quedamos en un nivel que no nos permite como bajar y entender el cómo actuar en relación con el problema. Y esto es lo que nos está pasando con esta coyuntura y este momento tan complejo de aislamiento y de confinamiento que estamos viviendo, que las evidencias se visibilizan de una manera muy fuerte y entonces nos mandan pues, mensajes muy interesantes que nosotros creo que les deberíamos hacer caso. Por ejemplo, me interesa mucho, voy a poner un caso muy concreto, pero creo que puede ser aplicable a muchas de nuestras ciudades. En el caso de Bogotá, miren lo que pasó con la modalidad de tenencia del pagadiario en el centro de la ciudad.
Todos sabíamos que existía esa modalidad, es una modalidad de arriendo temporal, diario, la gente consigue la plata y paga su noche de vivienda, y todos, pues digamos, sabíamos que eso existía, reconocemos las zonas donde se está dando esa condición, pero no habíamos relacionado todo lo que implica esa condición de hábitat de centro. Tiene que ver con una condición, con una oportunidad económica de centro, entonces venta ambulante, ocupación del espacio público, pero también las condiciones de movilidad, transporte, los costos, es mucho más eficiente para una persona y para una familia vivir en Pagadiario en el centro que moverse desde las bordes y periferias para una actividad informal. Entonces, miren la cantidad de elementos que estamos descubriendo en este momento, que se evidenciaron con una fuerza muy grande, que generaron en esta coyuntura unos problemas de atención, de apoyo y de soporte muy complejos para la ciudad, y que antes estaban totalmente ocultos detrás de otra cantidad de escenarios y no los habíamos visto como un problema, por ejemplo, de hábitat. Entonces, pues eso nos hace pensar mucho, ¿sí? Nuestros proyectos de centro, los que son factibles, porque también son complejos de hacer, están pensados hoy con una fuerza muy grande, por ejemplo, en vivienda nueva y en vivienda en propiedad. Pues eso realmente es una partecita del tema, pero ¿cómo vamos a hacer que nuestras áreas centrales sean de verdad una oportunidad en términos de tenencia y de habitabilidad de buena calidad para estos grupos de personas y de familias que se ubican en el centro por condiciones económicas, por condiciones de oportunidad en términos de la subsistencia, por ejemplo, y cómo corresponde esto a las medidas y las alternativas y las opciones reales para estos grupos desde, por ejemplo, una nueva condición de arriendo. Entonces, lo que yo creería es que la oportunidad está en las evidencias y hacerle caso a las evidencias para, de una manera muy rápida, entender los cómo. Gracias, Luis. Clemencia, muchas gracias. Sí, muy importante, de acuerdo. Maristela, tus perspectivas desde Cartagena. Bueno, sí, yo creo que hay oportunidades en esta coyuntura y bueno, conectadas como con el tema que estamos conversando sobre urbanismo, salud, ciudades. Yo creo que hay unas preguntas muy importantes que salen de esta crisis y que justamente poner esas preguntas en la política pública, en las prioridades también de los gobiernos, se convierte en una oportunidad. Por ejemplo, si pensamos en todas estas comunidades donde trabajamos nosotros desde los programas sociales directos, han surgido una cantidad digamos, de lecciones que pueden servir para esa política pública. Por ejemplo, las preguntas sobre el espacio público, sobre la importancia de los entornos en el hábitat, la importancia de tener los metros cuadrados, por ejemplo, adecuados para un aislamiento. En las comunidades donde nosotros trabajamos, pues ahí pues, salen preguntas importantes, por ejemplo, sobre el número de familias que viven en una sola vivienda, el número de metros cuadrados que tiene un parque para cuando termine este aislamiento y todos tengamos que salir, cuál es esa, digamos, esa oportunidad en el espacio público para que las personas de los barrios, sobre todo estos barrios muy pobres, puedan estar, ¿no? Entonces, esa pregunta, por supuesto, no es solo para estos barrios, sino para toda la ciudad, para todas las ciudades. Y creo que ahí es muy importante lo que mencionó Alejandro sobre cómo la inequidad
en nuestras ciudades se pone de presente y cómo es difícil para unos aislarse, mientras que para otros pues es más sencillo, ¿no? Hacer teletrabajo desde casa no es lo mismo que hacerlo en pocos metros cuadrados. Entonces yo creo que esas son preguntas que deben ponerse en la discusión pública, pero también, por ejemplo, las preguntas sobre los servicios públicos, sobre el saneamiento básico, sobre la necesidad, por ejemplo, de tener la disponibilidad de agua, ¿no? De agua en territorios donde ni siquiera llega el agua y nos están pidiendo que nos lavemos las manos todo el tiempo, ¿no? La conectividad también, yo creo que es súper importante, porque muchos de estos barrios, de estas comunidades vulnerables, pues están aisladas físicamente de la ciudad, ¿no? Porque el transporte público, digamos, ha disminuido la cantidad de personas que pueden estar en el bus, ¿no? En el bus público. Estas distancias que ahora nos impone la pandemia, van a reflejan actualmente y van a reflejar esa inequidad en nuestras ciudades. Entonces yo creo que sí que hay oportunidad para discutir estos temas y para ponerlos en la política pública, para redireccionar también la política pública. Creo que también, por supuesto, hay una oportunidad en términos de la cooperación, ¿no? O de los comportamientos cooperativos, diríamos, en las comunidades, ¿no? En el Caribe, bueno, tú decías, ¿cómo lo ves desde Cartagena? En el Caribe es difícil estar encerrado porque hace mucho calor, ¿cierto? Pero también porque hay unas dinámicas culturales que se dan en el espacio público, ¿no? Afuera, en el andén, en la conversación con los vecinos, ¿no? Entonces eso también pone preguntas desde la cultura, desde los comportamientos, para la política pública del hábitat, ¿no? Del espacio público, de la importancia de estar afuera, ¿no? Entonces yo creo que esas pueden ser preguntas que nos ayudarían también a direccionar digamos, estas políticas y a lograr que realmente logren una mayor equidad en la ciudad. Gracias, Maristela. Pues sí, muy interesante la perspectiva de todos. Yo creo que precisamente tocaron una serie de temas muy relevantes y de oportunidades muy valiosas pues, para nuestras ciudades a la luz de los distintos retos que tenemos, ¿no? En materia de movilidad, en materia de medio ambiente, por supuesto, en materia de desarrollo urbano y en materia de vivienda. Precisamente la segunda pregunta que les queremos hacer y adentrándonos ya como al tema más específico pues, de este panel, tiene precisamente que ver con la deuda histórica que tenemos con la vivienda pues, a nivel mundial y en Colombia, por supuesto. La pregunta, y voy a volver a empezar con Nicolás, es la siguiente. La propagación del COVID-19 está exacerbando una crisis de vivienda preexistente que afecta a millones de personas en Colombia y a nivel mundial. El ambiente estresante del confinamiento, como lo mencionaron algunos, especialmente en viviendas pequeñas ubicadas en asentamientos de origen informal o inclusive aquellas viviendas de interés social que se han construido en este país, la interrupción de las redes sociales y la disminución del acceso a los servicios exacerban el riesgo de violencia para mujeres y niños. Y lo hemos visto, y como bien decía Clemencia, ha sido evidente, digamos, el impacto que esta situación tiene en la convivencia intrafamiliar. Las acciones inmediatas a corto plazo se han centrado en contener la propagación de la infección. Sin embargo, las intervenciones a largo plazo deben revisar algunos de los temas estructurales de nuestras políticas de hábitat y vivienda y plantear oportunidades para la innovación. La pregunta específica es, ¿cuáles considera las principales oportunidades que una crisis como la actual ofrece para fortalecer las políticas de vivienda en Colombia? Nicolás, le cedo la palabra para que nos dé pues, su perspectiva frente a estos retos en materia de vivienda.
Nicolás, ¿me escucha? Sí, sí, escucho, me dice que la cámara, Ya, listo, ya la habilitamos. que el host me tiene que activar el video. Listo, adelante. Listo, a ver, pues la discusión de los temas de hábitat en esta coyuntura plantea de nuevo una serie de discusiones. Yo creo que los panelistas anteriores han señalado algo y yo mismo lo hacía frente a que, digamos, esta crisis lo que hace es exacerbar problemas con los que veníamos lidiando con diferentes niveles de éxito. Y tenemos un nuevo censo, ¿cierto? Que nos da nueva información sobre los déficits habitacionales, sobre las estadísticas, sobre la ruta que deberíamos trazar en ese sentido. Y yo creo que digamos, esto puede ser como un punto de inflexión para abordar cierto tipo de problemas estructurales en dos sentidos, tanto en el stock existente y en el nuevo stock que se genera dentro de las ciudades. Como lo señalaba Alejandro, la crisis exacerba el tema de las inequidades, por ejemplo, ¿no? Y esta idea un poco graciosa que uno alcanza a escuchar en donde se dice, no, pero este realmente puede ser el fin de las ciudades porque en este momento todo el mundo puede tener trabajo remoto y realmente no nos damos cuenta que el porcentaje de personas que tienen ese privilegio es muy poco comparativamente y que tener una vivienda con una calidad óptima también es un privilegio para mucha gente y al que muchos todavía no tienen acceso. Entonces, yo creo que esto señala, teniendo en cuenta el componente del aislamiento, un tema fundamental relacionado con, no específicamente con vivienda, pero sí con el tema del espacio público. Yo creo que esos déficits tradicionales que con los que hemos luchado y las cifras, y yo creo que en eso el trabajo de la red Como Vamos sí que es importante, es una de las pocas fuentes con las que cuenta el país para medir el trabajo, la disponibilidad del espacio público en las ciudades colombianas, pues nos señala que, bueno, tuvimos un aislamiento preventivo muy estricto, ahora podemos salir, estamos a punto, al parecer, de poder acceder a espacios públicos, pero el hecho de no tener buen equipamiento urbano en proximidad es un tema bien importante que yo creo que se tiene que poner sin duda sobre la mesa. Otro tema que a mí me ha llamado mucho la atención, y eso es un tema muy colombiano, no necesariamente se puede generalizar con otros países de América Latina, es el tema de la ubicación de los colegios y cómo de alguna manera por esa falta de contemplar el equipamiento urbano como un hito fundamental dentro del asentamiento, estamos o hemos de alguna manera condenado a nuestros niños y a nuestros jóvenes a tener unos desplazamientos a sus colegios extensísimos cuando lo normal sería que se pudieran llevar caminando. Hubo algunos programas innovadores anteriormente para llevar a los niños en bicicleta, pero yo creo que este tema del aislamiento, vamos, nos permite como reinventarnos y pensar de nuevo más allá de la vivienda misma y de la importancia del entorno. Yo, vamos, para no extenderme, lo dejaría ahí. Yo creo que el tema de proximidad frente al equipamiento es un tema muy importante que yo creo que debe quedar en el tope de la agenda, teniendo en cuenta que pues esto no es visto, se supone que pasan años
pero la verdad no sabemos en qué dirección vayamos. Esperaríamos que el tema de esta pandemia no sea un tema reiterativo en nuestro futuro cercano, pero con pandemia o sin pandemia, la próxima para la vivienda es fundamental. Gracias, Nicolás. Bueno, vuelvo a Alejandro nuevamente para conversar sobre, ya digamos más puntualmente, los temas de vivienda. Por supuesto, en su relación con el espacio público, como lo mencionaba Nicolás, creo yo que es sumamente importante. Pero ¿cuál es tu perspectiva, Alejandro, frente a los retos que la vivienda está, o sea, que se están evidenciando en materia de vivienda, tanto en la producción de vivienda nueva, como lo mencionaba Nicolás, pero también pues, el reto de la vivienda existente? Sí, el tema del mejoramiento yo creo que es un aspecto crucial que se ha de alguna manera también develado en estos momentos. Pero, Luis, yo creo que para todos ha sido también, el tema de la vivienda ha sido también como un retrato un poco que traduce lo que es nuestra sociedad hoy, ¿no? En nuestras ciudades, ¿no? Es una fotografía que muestra las inmensas diferencias sociales y las inmensas condiciones de calidad de vivienda y de hábitat que nosotros tenemos, ¿no? Maristela mencionaba ahora las condiciones del clima y también las condiciones de precariedad de muchas familias. Y estos eventos de Instagram, de Zoom, realmente muestran como situaciones patéticas de unos contrastes increíbles. Yo aquí estoy en una casa muy cómoda, aquí en un corredor, al lado estoy viendo un jardín, y realmente pues una gran parte de nuestra población tiene, dijéramos, limitaciones extremas en relación con la calidad de la vivienda, con el acceso a internet, con el acceso, dijéramos, a servicios. Y la crisis pone la pregunta correcta, como decía Clemencia ahora, sobre la mesa. En el mundo, por ejemplo, hay situaciones absolutamente dramáticas. En Siria y en muchos de los campamentos de desplazados en el mundo, en el África, y pensando en nuestros queridos venezolanos, viéndolos regresar caminando, dijéramos, a Venezuela, pues en los campamentos de desplazados no hay energía y en muchas partes del mundo no hay energía. O sea, quiere decir que la gente no puede tener neveras. Quiere decir que tiene que ir a mercar todos los días o a buscarse la comida. O sea, el distanciamiento social es absolutamente imposible. Hay más de 3.000 millones de personas en el mundo que no tienen agua potable en sus casas, o sea, no se pueden lavar las manos. Entonces, yo creo que esa situación que se traduce también en el territorio de Colombia, que el territorio de Colombia es diverso y muy amplio, pues nos pone realmente en la agenda un tema absolutamente prioritario. Claro que la vivienda nueva es muy importante, yo creo que hay un déficit que hay que atacarlo, pero el tema, dijéramos, del mejoramiento, el tema, dijéramos, de los servicios públicos, el tema de las calidades mínimas, yo creo que es una agenda absolutamente prioritaria y yo creo que tiene que conecta directamente con la importancia de lo público. Seguramente ahora hablaremos más sobre eso, pero el tema de lo público es, y en la salud y el reto de la salud lo muestra también un poco, también cuando se va adelgazando y debilitando, dijéramos, la dimensión de lo público, se generan situaciones muy complejas. Y ya para concluir, pues también esta situación de hábitat de vivienda nos ha mostrado situaciones muy distintas, ¿no? La necesidad de unos espacios más flexibles, ¿no? Todos trabajando simultáneamente, el teletrabajo va a ser un tema que va a cambiar y debería regular y hacernos un uso más consciente de las ciudades. Realmente, perfectamente podríamos estar 2 o 3 días a la semana una gran parte de la población y definir cuáles 2 o 3 días para hacer encuentros y reuniones. Pero también elementos muy, muy locales y muy bonitos, por ejemplo, el valor de los balcones o estos espacios en la vivienda popular, el valor de los balcones, de poder tener unas plantas y un pequeño jardín sembrados, salir al balcón por lo menos a gritarle al vecino y a tener aire. Entonces yo me sueño con que esto realmente multiplique las ciudades colombianas, que se conviertan en las ciudades de los balcones, de los balconcitos. Gracias, Alejandro. Sí, muy cierto y una oportunidad valiosa en ese sentido. Le cedo la palabra de nuevo a Clemencia. Clemencia, sus perspectivas frente a las oportunidades en materia de vivienda. Bien, Luis. Ábrame la cámara, Luis, que no. Sí, ya que se la estoy abriendo, perdón. A ver. Bueno, a mí me gustaría utilizar este espacio para hacer 2 comentarios frente al tema de no solo de vivienda, sino también de política de hábitat
y de vivienda, claro. ¿Sí? Y Clemencia, perdón, creo que ella puede abrir la cámara, discúlpeme, qué pena le interrumpí. Confírmeme, exacto, listo. Ya, listo, gracias. Bueno, y creo que, mejor dicho, lo que me motiva es con la gran sombrilla que creo que todos tenemos muy firme, que es de equidad e inclusión, hacer un comentario sobre política pública que tiene que ver con la necesidad de incrementar los vínculos y los relacionamientos, es decir, no irnos tan individual y sesgadamente en una política, por ejemplo, en una política de hábitat, sino acercar mucho más las decisiones que se toman sobre el territorio y las decisiones que se toman sobre el hábitat. Entonces, estoy pensando en algo que hemos oído desde hace décadas, pero que no lo logramos empatar muy bien, y es cómo relacionamos de una muy buena manera las políticas territoriales y las políticas de hábitat. Miren que en este momento sí que estamos viendo eso, ¿sí? Sí que estamos viendo temas, por ejemplo, de densidad. ¿Sí? Los temas de densidad que están sobre la mesa todos los días, a mí me sorprende gratamente, ¿sí? Lo que está, digamos, las herramientas y los instrumentos que está usando hoy la Alcaldía de Bogotá, que son instrumentos del planeamiento para entender el territorio para una condición básica de salud, como por ejemplo usar los entornos de UPZ para dominar condiciones de aislamiento y tal. Es decir, tenemos que buscar un relacionamiento mucho mayor entre las políticas. Muchas veces por precaución, porque creemos que es mejor tener primero, por ejemplo, el ordenamiento y basado en el ordenamiento hacer la política de hábitat, pues lo que generamos es una condición casi que de poca oportunidad, ¿sí? Y no empatamos los dos temas para que realmente estemos construyendo una lectura territorial del hábitat también. Y ahí le sumo otra cosita de relacionamiento también que tiene que ver con los actores. Una política de hábitat, claro, y una política territorial también, son claves los actores, es decir, la estrategia, si eso se puede llamar así, de gobernanza que se plantee para una política de hábitat es fundamental. Los actores son los que conocen el territorio, los que lo entienden, lo viven, y si queremos tener políticas de hábitat y territorio legítimas, que la gente entienda para qué le sirven y por qué se toman las decisiones, pues tenemos que tener un escenario de gobernanza muy claro, es decir, una excelente interacción con los actores, una discusión, un debate que nos permita que ese relacionamiento nos lleve a escenarios de sostenibilidad mayor. Entonces, pues es como una mezcolanza de cosas, pero creo que esta es una oportunidad y vuelvo otra vez a mis evidencias, lo estamos viviendo con mucha fuerza. Y las discusiones de densidad que parecerían ser del ordenamiento, pues son del hábitat, ¿sí? Son de la salud, son estos relacionamientos tan fuertes, creo que nos sirve mucho para poner ahí unos llamados de atención. Y el segundo tema que tiene que ver con la deuda histórica de la vivienda, a mí me queda una duda muy grande de cómo lo hemos estado haciendo en las últimas décadas, y creo que habría que repensar un poco los puntos de partida y otra vez el tema de las preguntas, qué es lo que nos preguntamos. Y voy a poner esto solo con un tema específico que tiene que ver con los déficits. Déficit cuantitativo, déficit cualitativo, ¿sí? Creo que ese camino no nos va a llevar bien. Esa es una entrada que nos genera muchos problemas porque inmediatamente nos genera separar lecturas, ¿sí? Separar lecturas, separar actores, separar hasta recursos, es decir, por allá están las metas de vivienda nueva, por allá están las metas de mejoramiento. Yo estoy de acuerdo con Nicolás y Alejandro en lo que han planteado mejor dicho, esas diferencias que se evidencian en lo urbano y que las reconocemos, las tenemos que juntar, tenemos que encontrar los vínculos y los relacionamientos que nos permitan actuar de otra manera. Entonces,
pues yo no sé cómo, pero creo que hay que buscar como unas metas interdependientes. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Sí? Que lo que hagamos en un lado nos evidencie el efecto en el otro. Las cifras que nos puso el ministro hace ya un tiempo importante de, digamos, de la condición de suelo de origen informal en las ciudades colombianas es durísimo. Es durísimo. Y uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? 40%. Y hay unos esfuerzos enormes por parte de todos los actores, pero pues si la dinámica es del 40% de una informalidad, que genera lo que ya todos mis compañeros de panel lo han mencionado, pues estamos muy mal. Entonces, creo que hay que atar cabos, ¿sí? Atar cabos y generar estas metas interdependientes, es decir, que entendamos por qué se da esa informalidad y por qué lo que hacemos desde la formalidad no baja el ritmo. ¿Será que no estamos haciendo lo pertinente? ¿Será que no estamos llegando con los productos no solo por el valor, no estoy pensando solo en eso, porque en ejercicios que hemos hecho aquí en Bogotá nos hemos dado cuenta que claro que hay pobreza, mucha pobreza en esos bordes y en esos entornos urbanos de origen ilegal, informal, llamémoslos de muchas maneras, pero también lo que hay es que pues eso les genera mucho más satisfacción y responde mejor a sus expectativas que lo que se hace por otro lado. Entonces yo creo que el relacionamiento de las dos acciones tiene que empezar a preguntarse en esta deuda histórica para ver si logramos formular mejores políticas, formular mejores proyectos y realmente ser mucho más pertinentes con las estrategias y las modalidades de actuación. Yo lo dejaría ahí, Luis. Gracias. Clemencia, gracias. Muy valioso su aporte. Yo creo que ahí mencionó temas muy interesantes. Voy a tomar precisamente uno de su primer punto para darle la palabra a Maristela. Desde un actor, una fundación, desde el trabajo del sector social, ¿cómo ves, Maristela, pues estos retos en materia de vivienda, el trabajo que están haciendo ustedes? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, nosotros en el país pues estamos trabajando desde diversas estrategias, desde esto que llamamos calidad de vida, ¿sí? Y me parece que es pertinente conectar con esta última idea de Clemencia sobre cómo conectar los temas y cómo conectar las políticas públicas para generar efectos, mejores efectos y digamos una eficiencia mayor en el abordaje del problema. Y yo creo que tiene que ver justamente con digamos, esos enfoques que podamos usar desde la integralidad. Nosotros hablamos de calidad de vida porque creemos que pues el problema de la pobreza debe abordarse de manera multidimensional, ¿no? Debe abordarse de manera integral. Entonces, cuando hablamos de hábitat, estamos no solo hablando de lo físico, estamos hablando de la convivencia, de las relaciones sociales en la comunidad, del ambiente, de cómo logramos que los espacios comunitarios realmente generen efectos positivos en el relacionamiento de las personas, ¿no? Eso me parece que es fundamental también en términos de la pregunta que hace sobre la deuda que se tiene en Colombia frente a las políticas de vivienda. Es decir, cómo estamos pensando de manera prospectiva esos espacios que se van a ocupar porque no hay vivienda, pues no hay espacio, no hay tierra, ¿no? Esa es una realidad, por ejemplo, en Cartagena. Cartagena, la tierra es costosa, ahí la pobreza es enorme y, por supuesto, los ingresos de las personas no dan para comprar una tierra. Entonces, digamos que la ocupación informal termina siendo una alternativa, ¿no? Una alternativa que no es sostenible, obviamente, cuando esa ocupación se da en zonas de importancia estratégica ambiental, por ejemplo. Entonces, claro, las personas llegan a vivir a estos espacios, rellenan la ciénaga, por ejemplo, porque
algunos no tienen otra alternativa. Entonces, eso conecta con esa deuda de proveer alternativas para la gente, ¿no? Para la mayoría de la gente. Y sobre todo en estas ciudades donde el costo de vida es absolutamente alto, ¿no? El valor de la vivienda es absolutamente alto. Entonces, ¿cómo podemos desde la política pública ver, ¿no? es el futuro de las ciudades desde esas tensiones que genera la pobreza, la falta de ingresos, la falta de tierra también. Yo creo que eso, digamos, desde mi perspectiva, aportaría a comenzar a pensar en cómo saldar esa deuda histórica. Y en términos, pues, de lo que mencionaba al inicio, de la calidad de vida, yo creo que es central, ¿no? Que veamos, por ejemplo, las políticas de hábitat de manera integral, ¿no? Entonces, no se trata de simplemente hacer viviendas con determinados metros cuadrados y hacer un parque estándar para estas, digamos, actuaciones urbanísticas, sino de verdad pensar en cómo cada solución debe conectar con esos otros problemas sociales, ambientales y bueno, en general, pues, intentando resolver ese gran problema de la pobreza. Yo dejaría como allí. Gracias. Perfecto, Maristela, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos por esta primera franja de preguntas. Yo creo que nos hicimos y hicimos a la audiencia un marco interesante para la discusión, la segunda parte del webinar. Voy a pasarle entonces la palabra a María Claudia Peña, directora de Cartagena ¿Cómo vamos?, para que haga la moderación de esta segunda ronda de preguntas específicas para nuestros panelistas. María Cecilia. Gracias, Luis. Pues yo quiero empezar retomando un poco lo último que dijo Maristela y quiero empezar justamente con una pregunta para Mari, porque indiscutiblemente las condiciones de habitabilidad en la ciudad formal y en la ciudad informal, o el manejo, digamos, incluso de higiene y de distanciamiento social, son muy distintas y responden a lógicas distintas de la forma como está constituida tanto el territorio y cómo están, de hecho, constituidas las mismas ciudades. Los barrios, digamos, de la ciudad informal, donde además ha focalizado muy de lleno el trabajo de la Fundación Grupo Social en Cartagena, en la Comuna 6, al borde de la Ciénaga de la Virgen, como bien lo señalabas, un ecosistema estratégico. Estas poblaciones presentan una vulnerabilidad gigante que no solamente, que exponen no solamente, digamos, ponen en riesgo su salud, sino también el bienestar y la calidad de vida en general, a la luz de impactos sociales y económicos generados por la pandemia. En el caso de Cartagena, donde la Fundación Grupo Social ya tiene un trabajo bastante amplio, liderado en la Unidad Comunera de Gobierno 6, Mari, ¿cómo se han manifestado estos retos puntualmente para la UCG 6 y si quieres focalizarlo en alguno de los barrios emblemáticos de Cartagena o en algún sector de Olaya, por ejemplo? ¿Y cuáles son esas lecciones que dejan programas de mejoramiento integral como los que ha venido liderando la Fundación Grupo Social, que no solamente están atendiendo los retos habitacionales de la unidad habitacional, sino que además están brindando alternativas integrales para mejorar la calidad de vida de la comuna? Sí, gracias Mari por la pregunta. Bueno, nosotros estamos desde hace ya 7 años en la Comuna 6, que es una de las comunas más vulnerables de la ciudad en términos sociales, económicos, ambientales. Y, por supuesto, esta vulnerabilidad plantea, como decía anteriormente, abordar estos problemas, ¿no?, de la pobreza de manera integral. Entonces yo creo que una de las principales lecciones o aprendizajes de este tiempo que hemos estado acompañando a la comunidad y trabajando de la mano con ella es que los problemas de la pobreza justamente deben atenderse integralmente. Entonces por eso nosotros trabajamos no solo en una estrategia de hábitat y ambiente, sino en una estrategia de educación, en una de gestión participativa del desarrollo, en una de comunicación, en una de generación de ingresos. Entonces, estas 5 estrategias intentan abordar
de manera integral este problema de la pobreza en la Comuna 6. Y ahí es importante mencionar desde nuestra estrategia de hábitat, yo también mencionaba antes que cuando trabajamos hábitat estamos trabajando convivencia, y cuando trabajamos hábitat estamos trabajando educación, estamos trabajando pedagogía ambiental, estamos acompañando también a las organizaciones a que se fortalezcan y a que puedan liderar su propio desarrollo. Y así con todas las estrategias. Entonces, esa yo creo que es una de las principales lecciones, y es que estos problemas hay que abordarlos de manera integral y con la gente, que ese es otro, yo creo que otro tema crucial y que ha sido nuestra forma de trabajo durante los 109 años que lleva la Fundación en Colombia existiendo, y es trabajar con la gente, entender, leer, comprender el territorio con la gente. Eso es absolutamente clave para poder definir estrategias más pertinentes. Por eso, cuando nosotros hablamos de nuestro programa de calidad de vida en Cartagena, también estamos hablando del plan para el buen vivir, que es como lo llama la gente, la comunidad, ¿sí? Y alrededor de ese plan se dan una cantidad de digamos, dinámicas sociales y dinámicas, digamos, de fortalecimiento comunitario que son absolutamente necesarias para la sostenibilidad de nuestro programa. Entonces, por ejemplo, eso es lo que nos permite también en este momento leer todos estos problemas de hacinamiento, de estrés, de violencias que ustedes mencionaban, ¿no? Como la calidad del hábitat, la calidad de la vivienda o la calidad de los espacios públicos pueden afectar, por ejemplo, la salud mental, puede aumentar la violencia al interior de los hogares. Por ejemplo, cómo esta crisis también nos pone frente a una brecha que se está abriendo y se puede abrir más frente a la calidad de la educación, ¿no? Porque la gente en la comunidad no tiene conexión a Internet, como mencionaban los compañeros panelistas. ¿Verdad? Cómo esto es tan importante en este momento y cómo puede retrasar también la calidad educativa en la zona, ¿no? Que no le pasa, por supuesto, digamos, a otras poblaciones que tienen garantizado este servicio que termina siendo fundamental, ¿no? Un derecho casi que fundamental. Y lo otro yo creo que es importante en términos de aprendizaje, y lo mencionaba al inicio, es la importancia del saneamiento básico, ¿no? Y de garantizar que incluso en estos territorios informales, las personas puedan tener acceso a ese saneamiento básico. Y en otros territorios también al agua, ¿no? Decía que qué tan importante es el agua, y pensaríamos que eso ya está resuelto en Colombia, pero no lo está. En territorios como Necoclí, donde también trabajamos, no hay agua en algunas zonas. Y en muchísimas zonas rurales, estoy segura que muchas zonas, por ejemplo, de Montes de María, de todos los municipios cercanos aquí a Cartagena, en todas esas zonas no llega el agua. Entonces, eso es súper importante. Y para cerrar, digamos, otro aprendizaje que diría es que definitivamente se requiere un esfuerzo por que el Estado llegue, ¿no? Que el Estado llegue a estos territorios. Por eso decía que qué tan importante es que estas preguntas que hoy están saliendo, no tenemos soluciones, pero sí tenemos preguntas frente a la política pública, ¿no? ¿Cómo entonces esto que estamos conversando realmente puede traducirse en acciones reales del Estado frente a todos estos problemas estructurales, sobre todo en nuestros territorios informales, que es en este caso pues en Cartagena, donde estamos trabajando. Muchísimas gracias, Mari. Y eso que tú comentabas al final también de estas soluciones, de pronto
estandarizadas, realmente no funcionan muy bien en territorios donde claramente hay conflictos entre lo ambiental, entre el punto estratégico, digamos, económico, incluso para las ciudades, y de hecho que las dos somos alumnas de estudiantes de Alejandro, aprendices de Urban. Quiero pasar una pregunta a Clemencia relacionada un poco con este tema de la calidad de la vivienda y un poco cómo justamente las políticas nacionales quizás uno lo nota en algún momento en donde los retos, digamos, de políticas de hábitat están a veces muy focalizados a lo cuantitativo, a construir más vivienda, pero no en ese reto, digamos, que es muy fundamental para las ciudades y quizás el déficit es mucho mayor en lo cualitativo. Y a veces uno siente como que no se avanza al ritmo que uno esperaría en este tema. Y por eso quisiera preguntarle a Clemencia, ¿qué aprendizajes ha dejado el Observatorio de Calidad de la Vivienda de la Universidad de los Andes que puedan ser de utilidad para mejorar las políticas y estándares de calidad de vida y mejoramiento de habitabilidad? Y también cómo pudiéramos entender y abordar los retos de la calidad de la vivienda en Colombia y el hábitat en un país social y culturalmente tan diverso como Colombia. Sí, María Claudia, muchas gracias. Y muchas gracias por hacerme esa pregunta porque es de las que nos llegan al alma, sí, porque hemos estado durante muchos años desde la academia, desde la universidad, donde yo estoy vinculada en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, pues nos hemos hecho estas preguntas desde hace ya más de una década y es, bueno, primero que todo, ¿qué entendemos por calidad? ¿Sí? Porque pues tenemos unas definiciones constitucionales, vivienda digna y acceso a vivienda digna, pero nos toca como bajar y desgranar mucho más esos, digamos, esos reconocimientos, y lo que más nos preocupa es la condición y calidad de, pues obviamente, de la vivienda de interés social, de la vivienda de interés prioritaria, y bueno, empezamos otra vez por el tema de las preguntas, ¿sí? ¿Cómo nos hacemos las preguntas? No solo qué preguntas hacer, sino quién hace las preguntas, ¿sí? Porque pues una cosa es que la hagan unos académicos, otros unos profesionales, otros unos usuarios, y entonces hay que abrir un poco el panorama en relación con la percepción de cada uno de estos actores, y desde ahí arrancó toda esta experiencia que María Claudia menciona de lo que hoy yo creo que ya podemos hablar y llamar Observatorio de Vivienda. Al principio era un espacio de conversación entre actores para ver cuáles son los indicadores, cuáles son, digamos, los temas que hay que poner para comparar, medir, valorar y pues ir construyendo este escenario que nos permite entender qué calidad de vivienda tenemos. Y en esa, digamos, en esa conversación con muchos, con profesionales, otros académicos, cajas de compensación, por ejemplo, que esto ha sido fundamental para nosotros por su condición de acción en el país, pues hemos hecho ya algunos avances que creo que nos dan una perspectiva como de línea base, de dónde estamos, o por lo menos un mejor escenario para conversar. Por ejemplo, la metodología y el instrumento de observatorio le pone a uno una condición de si cumple con todos los requisitos, digámoslo así, de calidad en términos de sus distintos ámbitos, pues tiene un puntaje de 100. ¿Sí? Y cuando hemos ido analizando y evaluando proyectos, ya tenemos poco más de 1000 proyectos, digamos, en el stock de información del observatorio, pues nos damos cuenta que el cumplimiento está muy por debajo del 100. ¿Sí? Con sus distintos rangos, solo voy a ponerlo en los términos generales para no confundir el tema y no dar tanto detalle, pero si queremos que sea 100, pues los 1000 y pico de proyectos en su conjunto nos dan un 54% de cumplimiento. Los indicadores no son indicadores que traemos internacionalmente, tienen el soporte, obviamente, de los ejercicios que se hacen en otras latitudes, que se han hecho también en Colombia, en el ministerio y demás, pero pues se han adaptado con actores locales para tener capacidad y posibilidad real de cumplimiento. Y entonces cuando uno mira esos resultados, uno dice, pues tenemos mucho camino por recorrer, ¿sí? Tenemos mucho camino por recorrer, tenemos
un espacio importante, y lo que más nos motiva es que en experimentaciones recientes, llamamos experimentaciones como ejercicios que hacemos con actores directos para ir abriendo la discusión y llegando más allá digamos, no solo en el cumplimiento de los objetivos de calidad, sino en la capacidad de volver reales la aplicación de esos indicadores. Y en este caso, en una experiencia reciente con 2 actores locales en Bogotá, una caja de compensación y un actor privado, pues nos dimos cuenta de una cosa maravillosa, y es que si uno pone en un escenario, por ejemplo, de concurso de arquitectura, un concurso internacional que se abrió hace 2 años, si uno pone estas reglas de juego, ¿sí? Es decir, queremos unos escenarios residenciales de muy buena calidad, haciendo muy buena ciudad, haciendo muy buen entorno, haciendo muy buena vivienda. Si los ponemos de entrada, ¿sí?, pues los resultados son infinitamente superiores, ¿sí? En esos proyectos que tuvimos 8 grupos de arquitectos, tanto colombianos como internacionales, el promedio de medición de calidad en el concurso fue de 81%. ¿Qué quiere decir eso? Que buenas reglas de juego, buena reflexión de inicio, buen resultado, ¿sí? Ahora, eso falta mucho todavía, falta muchísimo, y estamos hablando de cómo hacer buena ciudad. Entonces, pues, mixturas de usos, buen relacionamiento, buen entorno. Cuando Alejandro hablaba de los barrios, del soporte que debe ser ese entorno inmediato, Nicolás también habló de proximidades. Pues de eso se trata, de hacer una buena ciudad, un buen entorno y una buena vivienda, una buena unidad, ¿sí? Eso es una suma interesantísima, ¿sí? Entonces, creo que el observatorio lo que nos da ahora es una plataforma de discusión. ¿Qué nos falta? Nos falta mucho, ¿sí? Pero a la pregunta específica, ¿qué hacemos con esta diversidad? ¿Qué hacemos con este país tan distinto en términos de su cultura, sus condiciones ambientales? Pues lo que toca es seguir la discusión, ¿sí? Seguramente faltan muchos indicadores, seguramente falta pulir unos y abrir otros, y bueno, y en la medida en que podamos acercar esta discusión a los distintos entornos. Nosotros ya hemos hecho pruebas, nosotros ya nos hemos ido con estos indicadores detrás de los proyectos, por ejemplo, de vivienda gratuita, ¿sí? Aplicando y mirando y haciendo grupos locales y entendiendo digamos, como qué satisfacción, cuál es la percepción de los usuarios, de los residentes, que nos motiva muchísimo. Nosotros creemos que si mantenemos esa dinámica de acercamiento, si involucramos actores locales, ojalá universidades locales, grupos como el grupo, como lo que nos acaba de contar Maristela, en su entorno complejo y particular de Cartagena. Bueno, creo que todos los que estamos en el panel podríamos ser, digamos, buenos interlocutores de todo este tema. Pues la verdad, encontraríamos los indicadores, encontraríamos las buenas preguntas para estructurar los mejores indicadores para poder hacer lo que soñamos, que es como líneas base, ¿sí?, de calidad, para poder ir subiendo, para poder ir planteando claramente cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los cuellos de botella, si son normativos, si son de relacionamiento con otros sectores, qué pasa. El ejercicio del concurso nos llevó a cosas interesantísimas en términos de la relación arquitectura-ingeniería, ¿sí? Porque estamos buscando flexibilidad, estamos buscando cumplir con las condiciones de la vivienda. Yo me sumo a la iniciativa de Alejandro de los balcones. Un balcón no es un lujo, un balcón es una necesidad, es un irrenunciable en la vivienda colombiana, ¿sí? Entonces, pues de esas cosas son de las que estamos hablando, y creo que tenemos una plataforma que nos sirve para empezar a tener buenas discusiones en ese sentido. Maravilloso, Clemencia. Muchísimas gracias por explicar este trabajo del observatorio.
y por supuesto como costeña, más que nunca acuerdísimo. Una pandemia, otra pandemia de este con este calor, sin balcones, absolutamente, mejor dicho, insufrible. Tú comentabas algo relacionado también con lo que mencionaba Nicolás, y era la importancia de los servicios, digamos, o ese aprovisionamiento que debe tener el barrio, justamente por ser el entorno más próximo. Muchas de las ciudades de Colombia ahorita con la pandemia por el COVID, pues autoridades locales han ido autorizando pues ya la salida paulatina de la gente está comprando en las tiendas de barrio o está comprando en los supermercados que están cerca. Y esos barrios justamente cuando no tienen como esa red o esa cobertura pues de bienes y servicios adicionales, le va a quedar mucho más difícil a la ciudadanía. Entonces, quiero conectar un poco eso para hacerle una pregunta a Alejandro, relacionada con que justamente esta pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto algún tipo de tensión entre temas fundamentales del urbanismo actual, como el tema de la densificación de las zonas y la mezcla de usos, y de cómo quizás eso que probablemente antes de la pandemia sonaba muy, muy bien, de pronto ahorita alguien o hay grupos que se están preguntando si eso realmente deberíamos seguir promoviendo eso, teniendo en cuenta las restricciones y las obligaciones de aislamiento. ¿Cómo podemos lograr que, digamos, este reto del aislamiento, del distanciamiento, ofrezca una oportunidad para repensar justamente esos desafíos de espacio público en nuestras ciudades? Que el espacio público siga garantizando una buena salud mental y física y que permita justamente esa reactivación económica. Quisiera preguntarte cómo podemos evitar que la crisis por el COVID-19 erosione y perjudique nuestra comprensión de lo público y de las bondades justamente de ciudades densas y diversas, y cómo podemos aprovechar esta crisis para mejorar el acceso y la calidad del espacio público, no solamente en las ciudades nuevas, sino también en las ciudades construidas y las ciudades que son, o los pedazos de la ciudad que son de origen informal. ¿Perdimos a Alejandro? María Ceci, perdimos a Alejandro. No te preocupes, esperemos a que se vuelva a reconectar. Listo. Creo que tiene problemas con la señal. Si quieres, retoma la pregunta para la pregunta de Nicolás y mientras Alejandro se conecta. Listo, perfecto. Entonces, Nicolás, en el contexto de la crisis de la pandemia, para seguir un poco en la línea de lo que le preguntábamos a Alejandro, la política urbana nacional presenta una oportunidad para garantizar una aproximación integral y multisectorial a los retos que presentan las ciudades de Colombia. Una primera mirada hace inminente la necesidad de incorporar una perspectiva de salud pública a las políticas de vivienda y de desarrollo urbano del país. Sin embargo, surgen algunas oportunidades también para incorporar elementos innovadores que mejoren esa calidad de vida en los hogares y que cierren las brechas tensionadas por la crisis actual, como los temas de conectividad y acceso a Internet para todos. ¿Qué aprendizajes y oportunidades nos dejaría esta crisis del COVID-19 para construir ciudades mucho más saludables y ciudades más inteligentes? Y también cómo podemos construir ciudades saludables e inteligentes en un sistema de ciudades con tantas disparidades como es el país, digamos, en Colombia. Pues esa pregunta es bastante amplia. Muy Además, fácil. es bien provocadora porque viene después de una cantidad de temas interesantísimos que han dicho el resto de panelistas y de la pregunta que tenía Alejandro de un tema que yo conozco muy bien porque ha hecho parte de mis publicaciones académicas en torno a el entendimiento de las huellas urbanas, de los atlas de expansión, las densidades, etc. Entonces, volveré a la pregunta, pero déjame 2 minutos para hacer resaltar unos temas importantes que se han señalado. Yo creo que Clemencia mencionó algo muy, muy importante y es la necesidad de tener integración de políticas, de la política territorial con la política de hábitat, y eso sí que es importante. Nosotros, desde lo que estamos haciendo en el ministerio, estamos contemplando eso sin duda y, digamos, hay diferentes aristas. Uno también empieza a ver no solo necesariamente desconexiones entre lo territorial y lo de hábitat, pero, por ejemplo, lo territorial, el hábitat con la movilidad. Y yo creo que la integración de los planes de hábitat, de los planes territoriales, de los planes de movilidad, tienen que ir muy de la mano. Yo creo que eso es algo que debería señalarse. Señalabas tú como cartagenera la necesidad y el tema de confort climático. Yo creo que eso es un absoluto necesario a la hora de plantear soluciones de viviendas diferentes. Yo creo que eso
eso sí que es importante. Clemencia también hablaba de algo muy importante frente a los usos mixtos, a la necesidad de los usos mixtos. Y yo creo que tenemos que quedar en esa, hablar en esa dirección. Y tú en particular, María Claudia, señalabas algo relacionado con los temas del entendimiento de las zonas de origen informal y del equilibrio que debería surgir entre todos los componentes de la ciudad y un énfasis de política pública en principio orientado a la vivienda nueva, ¿cierto? Y entendiendo y señalando algo, nosotros desde el Ministerio de Vivienda justamente hemos entendido eso, ha habido un cambio bien importante en torno a la política de vivienda. En ese sentido, se ha cambiado un esquema de subsidios a la oferta, subsidios a la demanda, y ha sido bastante exitoso. En los últimos años antes de la crisis estaban otorgando 55.000 subsidios. Eso es un récord histórico. Nunca antes en la historia del país eso se había señalado. Y como habíamos llegado a ese punto dulce de finalmente lograr que los subsidios estuvieran llegándole efectivamente a la gente, eso nos plantea el reto que ustedes señalaban, que es justamente entender que hay otros temas, otras zonas que también requieren muchísima atención, siendo eso la ciudad ya construida, la ciudad de origen informal, y por eso desde el Ministerio hemos venido avanzando en una agenda ambiciosa en torno al mejoramiento integral de barrios, generando nuevos programas, programas de mejoras locativas como Casa Digna, Vida Digna, y yo creo que estamos buscando un paradigma más equilibrado con el liderazgo del ministro, que yo creo que empieza a alinearse con los temas que estaban señalando mis panelistas. Frente a los temas de la densidad, y metiéndome un poquito en el tema de lo que le preguntaban a Alejandro, ese sí que es un tema interesante, porque lo señalabas, María Claudia, el tema de la densidad y la densificación es un tema paradigmático en la planeación urbana moderna. Sin embargo, yo creo que esto, digamos, viene en gran medida de los paradigmas teóricos desarrollados en lo que puede llamarse como el norte global, en donde las ciudades son particularmente poco densas. Las ciudades de Canadá, de Estados Unidos, de países como Australia, tienen unas densidades que pueden ser en promedio la mitad de las densidades promedio de ciudades europeas, y las ciudades en Europa en promedio pueden ser incluso un tercio de las ciudades en países en vías de desarrollo. Entonces, ¿qué estamos viendo particularmente en la coyuntura actual? Que esas densidades ponen de manera inmediata una carga al equipamiento. Si utilizáramos una métrica de espacio público por habitante, todos sabemos, las zonas de origen informal son más densas que otras zonas porque el consumo de suelo es más bajo. Entonces, yo creo que sí es una buena invitación a entender eso y entender que el tema de la densidad, el contexto es muy importante. No siempre por mayor densidad vamos a estar mejor. De hecho, al principio del siglo pasado en Nueva York, las políticas urbanas estaban orientadas a la de-densificación, porque en la parte suroriental, en lo que se conoce ya como el Lower East Side, donde quedaban los centros de manufactura, eran zonas que tenían un hacinamiento terrible. Entonces, muchísima densidad es problemática, muy poca densidad también lo es, y yo creo que es importante tener eso en perspectiva. Entro a la pregunta amplia que me señalabas. Primero, ¿qué aprendizajes y oportunidades nos puede dejar esta crisis? Yo en principio creo que en este momento particular estamos en un punto algo temprano, algo pronto para tener conclusiones, para señalar aprendizajes, digamos, contundentes e inequívocos. Sin embargo, uno sí puede, y pues como lo estamos haciendo todos, haciendo una revisión constante de la literatura, de buenas prácticas, uno puede encontrar cosas interesantes como algunas que ya mencionaba en términos de aprendizajes, lecciones. Algo muy interesante que se ha hecho, por ejemplo, en México, entendiendo la dificultad del acceso a plataformas de tecnologías de comunicación, se han hecho programas tanto en México como en Chile de masificación del servicio de Internet gratuito en barrios informales.
Yo creo que eso es una buena práctica. A partir de la utilización también de datos abiertos o en general de datos de información de servicios de celular, también se han implementado algunas iniciativas muy interesantes para medir los cambios, los patrones de cambio, de comportamiento, la conmutación. Señalaba yo anteriormente el tema de la calidad del aire. Yo creo que esto termina siendo icónico, tal vez al principio de los 90 en Colombia en general, en Bogotá, tal vez en particular, nos dábamos cuenta de que el número de homicidios y de muertes por 100.000 habitantes que teníamos era terrible. El tema del uso de la pólvora era algo con lo que nosotros vivíamos y que nos parecía normal. Y yo creo que el tema de la calidad del aire en esta coyuntura en particular, como lo mencionaba anteriormente, estamos viendo cuán lejos estamos de un estándar ideal y qué tenemos que hacer para que esta coyuntura, como lo mencionaba en Delhi, como lo mencionaba en Bogotá, no necesariamente debe ser un tema que solo se da por la coyuntura, sino que debería ser parte de la realidad de la vida de todos nosotros. Esos serían como unos temas puntuales en términos de las mejores prácticas y como de los aprendizajes. Ahora bien, la segunda pregunta, que además le agradezco mucho porque me permite hablar de algo en lo que el ministerio ha venido trabajando en los últimos meses muy duro, que es la construcción de la política nacional urbana a partir de la construcción de un ejercicio muy interesante, muy complejo, muy completo que se hizo en Colombia, que es el sistema de ciudades. Esa política que estamos construyendo la hemos llamado política de ciudades 4.0. Y uno de los pilares fundamentales es justamente lo que tú señalabas en la pregunta: cómo construir ciudades saludables e inteligentes en un sistema de ciudades con tantas disparidades, diría yo, tan diverso o tan heterogéneo como el colombiano. Sin duda, plantear soluciones en torno a los problemas que pueden tener ciudades como Apartadó o como Tumaco no requiere lo mismo y las mismas intervenciones, y varios de los panelistas señalaban el tema de la inconveniencia de las soluciones estandarizadas, entender el confort bioclimático como algo muy importante en las soluciones que se plantean para políticas de vivienda. Entonces, en el marco de esta política, nosotros en principio, y construyendo sobre la categorización que ya había hecho el sistema de ciudades en Colombia, hemos agrupado las ciudades en 4 puntos con muchas variables que se incorporaron en esa categorización, por supuesto las estándar, conmutación, tamaño, población, etcétera, pero hay una clave que es capacidad. Entonces, esa capacidad nos permite formular soluciones. De acuerdo, hoy, por ejemplo, el ministerio está trabajando en la regulación de figuras de titularización de valor futuro del predial para garantizar cierre financiero a proyectos de renovación. Ese decreto que nosotros estamos estructurando, que en el mundo académico se conoce como la figura de TIF, está diseñado para las ciudades grandes: Medellín, Barranquilla, Bogotá. Pensar, no porque no pueda aspirar, esperamos que todas las ciudades pudieran utilizar un instrumento así, pero pensar que de pronto Apartadó o Tumaco o San Juan de Urabá, ciudades muy, muy pequeñas, puedan utilizar ese tipo de herramientas, yo creo que nos falta un poco de tiempo. Pero también eso nos demanda soluciones para los problemas reales de cada uno de esos municipios. Estos municipios tienen que tener la institucionalidad. Hay un uso muy, muy incipiente y poco efectivo de la recolección del predial, por ejemplo. Entonces, esa diferenciación es algo que tenemos muy, muy involucrado en esta formulación de política que estamos haciendo, en la cual hemos participado en algunas mesas con el equipo de la red Cómo Vamos, y esperamos que sea un proceso de construcción colectiva. Cerraría con 2 temas, de todas maneras, que yo creo que, digamos, nos aterrizan un poquito lo que nosotros estamos haciendo a esta coyuntura de crisis que se ha señalado a lo largo de todas las intervenciones. Y eso tiene que ver con el tema del crecimiento ordenado, que es uno de los pilares de
la política, y que como lo hemos visto, el tema del aislamiento nos plantea unos desafíos importantes en los que tenemos que entender la ciudad en varias escalas. Una, la ciudad, como se señalaba, la ciudad que se está construyendo nueva, de cero, que desearíamos todos fuera en el marco de la formalidad, y esperaríamos que la institucionalidad colombiana tuviera suficiente control, pero suficiente oferta y política pública para que la gente no se vea abocada a estos asentamientos informales, pero también entender la grandísima potencialidad que tienen los centros, las zonas ya construidas. Eso lo señalaba Clemencia, a mí me parece absolutamente acertado. Hay un gran potencial en eso, y desde lo que se está haciendo desde el gobierno nacional y el ministerio justamente está pensando en entender esos dos. El Departamento Nacional de Planeación está haciendo un diagnóstico completo de los centros urbanos. Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estamos trabajando nuevos programas de mejoramiento locativo de vivienda, de mejoramiento integral de barrios, y estamos trabajando en varias capas de las normas del país que en principio deberían permitir algunos ajustes y un marco más flexible para entender el proceso incremental de la vivienda y de la ciudad autogestionada, que tiene un orden distinto, tiene una lógica perfectamente entendible, pero que debe haber una adaptación, y yo creo que estamos avanzando en pasos grandes hacia allá. Entonces, si entendemos que hay zonas nuevas y dejamos de pelearle a esa zona nueva y la entendemos y propendemos porque haya una muy buena conectividad de esas zonas, una buena conectividad vía transporte público, vía movilidad sostenible, yo creo que eso debemos dejar de satanizarlo, pero también poniendo sobre la mesa la gran oportunidad que existe a partir de los centros y de las zonas ya consolidadas. Yo creo que eso es algo que se debería. Y pues yo creo que he hablado bastante sobre la necesidad, y esto es una obsesión, y yo quiero mandar el mensaje muy claro de que desde el Ministerio estamos tratando mucho de intervenir en el mejoramiento integral y en el tema de espacio público, de equipamientos de nuevo. O sea, en el largo plazo yo sí creo que el tema del equipamiento debe estar en el centro, y pues dependiendo del tamaño de cada ciudad y de las capacidades, deberíamos nosotros estar en la capacidad de generar un marco particularmente de sostenibilidad. Entonces, eso creo que esto estuvo un poquito largo, disculpa, pero esa sería como la amplia respuesta a la amplia. Mil gracias, Nicolás. No, estuvo perfecto. Además, le dimos chance a Alejandro que se reconectara. Alejandro, bienvenido otra vez. Te repito la pregunta porque creo que se cortó el video, y antes de que vuelva a pasar, hablábamos de la pregunta, digamos, era cómo evitar que la crisis por el COVID perjudique nuestra comprensión de lo público y de las bondades de tener ciudades densas y diversas, y cómo podemos aprovechar justamente esta crisis del COVID-19 para mejorar el acceso y la calidad del espacio público, no solamente en las ciudades nuevas, sino también en la ciudad construida y en la ciudad de origen informal. Sí, gracias María Claudia, y te pido excusas a ti, a Luis, a todas las personas que nos están escuchando, pero como estamos en un país diverso y diverso de regiones, pues la conexión aquí está de alguna manera interrumpiéndose. Espero que me deje continuar. Entre otras cosas, ahorita antes de empezar hablábamos que estábamos en 3 regiones con 3 climas distintos, ¿no? Que yo creo que hay una condición realmente excepcional. Pues ustedes allá con el calorcito de Cartagena, nosotros en la tierra pues media en Medellín, y en Bogotá pues están Clemencia. Sobre el tema de lo público, yo creo que el tema de lo público tiene hoy más sentido que nunca. Yo pregunto, María Claudia, ¿ustedes me están escuchando? Sí, te escuchamos perfecto, Alejandro. Ok. Hoy lo público tiene más sentido que nunca. Lo hemos hablado hoy, yo creo que, y lo hemos visto, vemos la necesidad, dijéramos, las necesidades en la vivienda, las necesidades en la salud, en la vivienda y el hábitat del barrio, en la educación, lo público y lo colectivo. Yo creo que también hemos disfrutado muchísimo todos el tema del arte, ¿no? La música y el tema, dijéramos, del impacto en el ambiente, ¿no? Cuando vuelve la biodiversidad a las ciudades, aparecen especies de alguna manera
que no eran habituales en ámbitos urbanos. Yo creo que todo tiene de alguna manera una relación con lo público. Y también el tema, dijéramos, que tiene mucho que ver con el ADN de Colombia y de esta conversación, el tema de la diversidad en las regiones, en las condiciones de vida, en las condiciones de hábitat, que ya hablamos sobre los contrastes, pero también en ese tema que lo pusimos en énfasis, y Nicolás y Clemencia lo han dicho, y Maristela, que tiene que ver un poco con el tema del ámbito del barrio. Volver a caminar, tener los servicios próximos, eso tiene que ver todo con un concepto de proximidad. Proximidad y densidad no es exactamente lo mismo, pero tienen relación. Y creo que tenemos que apostar realmente por tener de alguna manera ciclos más cortos. También tiene que ver con la producción de alimentos que consumimos, etc. Pero este momento nos abre también la idea, dijéramos, a ser capaces de soñar. Yo pues tengo un sueño, tengo varios sueños, pero uno de ellos, y una ilusión, uno de ellos es que Medellín es una ciudad que es como un valle doblado, ¿no? Como una hoja doblada, a la cual descienden más de 300 quebradas hacia el río, y las quebradas van desde la parte alta de las montañas, recorriendo y cortando los barrios hasta el río, y la mayor parte de nuestros barrios están en las lomas o en las laderas. Tenemos la posibilidad realmente de tener parques lineales extraordinarios, prácticamente el 100% de las personas de la ciudad a menos de 12 minutos caminando. Es un tema que está ahí, algunas de ellas, pocas se han recuperado, pero realmente las ciudades tienen identidad y ADN. Cartagena es muy distinta a Medellín, Medellín es muy distinto a Bogotá, y yo creo que estas apuestas de ciudad, apuestas de alguna manera también de políticas públicas, tienen que responder al potencial que tienen las ciudades. Medellín de alguna manera tiene esa característica. Pero nosotros, pues yo he tenido la experiencia de trabajar en el gobierno, estuve algunos años en el gobierno ayudando a liderar a Sergio Fajardo las políticas de transformación de la ciudad, y dijéramos con otros gobiernos colaborando. Ahora estoy como director de este centro que fundamos hace 10 años, Urban, en donde pues ustedes han mencionado, tú, María Claudia y Maristela, pues nos han acompañado, dijéramos, aquí aprendiendo juntos, y yo creo que ese diálogo que estamos construyendo a nivel nacional es muy bonito. Pero después de 15 años, una de las lecciones que me quedan a mí, dijéramos, de trabajar tanto en lo público, en lo académico y en lo privado en la ciudad, es que realmente los procesos que son sostenibles, y uno puede hacer una fotografía hoy de qué ha funcionado bien después de 15 años, se mantiene, y sobre todo no solo es sostenible, sino que se expande, es realmente los procesos que se construyen con mayor número de alianzas del principio. A nosotros no nos gusta hablar de proyectos, sino de procesos. Y la forma como se diseñan y de alguna manera el número, digamos, de actores, comunidades, sector privado y público que participan en el inicio de esos procesos, terminan siendo realmente una fotografía muy clara de cómo van a continuar. Y en este, por ejemplo, uno de los ejemplos más bonitos es el Centro Cultural de Moravia en Medellín, una de esas iniciativas de equipamiento cultural para un barrio que fue de origen informal, un basurero, que está en un proceso progresivo dijéramos, de mejoramiento, todavía con una situación muy compleja, pero la comunidad tenía una idea y estaba batallando muchos años por un proyecto de una casa de la cultura. Y hay una alianza entre el gobierno local municipal de Medellín, el sector privado y la comunidad para crear esa casa de la cultura de forma porosa, diversa, que incluya las iniciativas de la comunidad y sobre todo una apropiación de ella. Ese equipamiento que enriquece los barrios, el hábitat, se ha convertido realmente en un proyecto palanca de muchas cosas, en el cual de alguna manera es hoy un lugar indispensable en la ciudad, y sobre todo un lugar indispensable para la comunidad. Entonces, esa idea de que la ciudad se construye con la gente, con procesos colaborativos, escuchando, dijéramos, qué es lo que las situaciones locales no solo necesitan, sino las soluciones que están produciendo, es una lección importantísima. Y dijéramos, después de muchos años, yo personalmente concluyo que no vamos a transformar Medellín ni otras ciudades colombianas si no es desde y con las personas que viven y con las historias que allí están instaladas. Ese proceso de liderazgo es absolutamente extraordinario. Esa es una de las razones, si ustedes dos conocen un poco lo que hemos hecho en nuestros procesos de formación en la maestría en URBAM, el Centro de Estudios Urbanos Ambientales de la Universidad de AFIT,
por la cual nosotros tenemos un programa, dijéramos, de becas sociales, pero también invitamos y tenemos varios profesores de los cuales realmente nos hacen un aporte extraordinario, que son líderes en procesos, dijéramos, de los barrios populares, de los cuales no solo aprendemos, sino con los cuales construimos. La historia, por ejemplo, de Fernando Zapata, que es profesor, ustedes lo conocen bien, pues con Fernando, cuando estábamos en el gobierno de la ciudad, en un trabajo, dijéramos, en la parte alta de las laderas de Medellín, en las zonas informales, pues tuvimos de alguna manera muchos enfrentamientos tratando de construir nosotros un proceso, pero también porque las comunidades tenían sus procesos de reivindicación local. Y a partir del tiempo, pues construimos una relación de amistad extraordinaria. Lo invitamos a él a ser parte de nuestra maestría con la beca social, que la idea es seleccionar todos los años, dijéramos, líderes transformadores de los barrios, que no solo aprendan, sino que nos enseñen a nosotros, a que trabajen con nosotros, pero también para trasladarles a ellos una gran capacidad de gestión, de relacionamiento, de alianza y que se vuelvan interlocutores realmente extraordinarios. Y Fernando, que creó la Escuela de Barrios de Radera, posterior, dijéramos, acabar, dijéramos, el programa con nosotros, y hoy, a través de Convivamos, se ha convertido en un actor central para articular la respuesta de los barrios populares desde, dijéramos, ayudando al gobierno de Medellín para esta crisis que está pasando. Esa idea de solidaridad, procesos de colaboración y la idea de generar plataformas solidarias apalancadas entre el sector privado, público, pero sobre todo con un pie en lo local y con la responsabilidad de los líderes locales, creo que es uno de los aspectos más importantes que de alguna manera y tareas más importantes que tenemos. Requiere tiempo, requiere construcción de confianza y requiere realmente tener también una actitud generosa, un poco de modestia, porque las soluciones no las podemos dar nosotros únicamente. Realmente la crisis nos da una oportunidad de mirar qué de las iniciativas extraordinarias que se están dando de respuesta, que no son todas, pero hay muchas de ellas, las podemos volver permanentes. Y yo creo que aquí hay una oportunidad realmente muy bonita. Muchísimas gracias, Alejandro. Luis, ¿nos da chance de tener algunas preguntas de la gente o ya? Pues voy a lanzar una sencillamente porque creo que lo que comentó Alejandro da pie para una pregunta que nos hacen desde el público y abusando del tiempo de todos, pero viendo que la conversación está muy interesante, pues se las vamos a lanzar. Lina Marcela Ontibón nos hace la siguiente pregunta y muy en línea con lo de Alejandro, y les pedimos a cada uno que nos dé su percepción rápidamente para no abusar demasiado de su tiempo. Lanza la siguiente reflexión y pregunta: ¿la política pública actual se enfoca en soluciones tradicionales al acceso a vivienda, al mejoramiento, al acceso a servicios públicos, pero las organizaciones sociales en ese trabajo directo con las comunidades hemos probado soluciones transitorias pero reales que mitigan los efectos de la falta en los asentamientos informales? ¿Cuáles son sus opiniones al respecto del uso de estas medidas de mitigación o en general las medidas que las distintas comunidades están emprendiendo? Y principalmente la pregunta: ¿cómo podríamos impulsar el trabajo de las organizaciones sociales como relevantes en la atención a estas problemáticas en el marco del COVID-19 y hacia adelante en la formulación de las políticas públicas de hábitat? No sé, Alejandro, si tú nos quieras dar tus perspectivas inicialmente a esta pregunta que nos hace Lina Marcela Ontibón. Sí, Luis, yo sin ninguna duda, como lo mencioné ahora, pues un poco uno aprende con el recorrido de los años y la experiencia, y pues obviamente cuando llegamos a trabajar en los temas de ciudad, pues siempre hemos pensado en el tema de la integralidad. De hecho, la estrategia de urbanismo social y muchos de los temas que desarrollamos aquí, pues se derivan un poco de hacer una concepción más holística de estos procesos, en donde no solo técnicamente la integralidad es fundamental, o sea, combinar hábitat con espacio público, transporte, dijéramos servicios, etcétera, sino sobre todo con dimensiones, dijéramos, sociales, emprendimiento y economía. Pero un poco la experiencia que le queda a uno es también, es que hay que decirlo así, las tremendas limitaciones desde los gobiernos, también temporales. O sea, uno desde un gobierno de 4 años, inclusive de 8, pues puede hacer aportes, pero también son aportes realmente que pueden ir en buena dirección, pero son modestos. Y realmente los temas de ciudad son temas de largo plazo. Y si no construimos realmente plataformas de conocimiento, de colaboración y de trabajo de largo plazo,
pues realmente vamos a estar supeditados siempre a tener problemas estructurales permanentemente. ¿Y quién es más, cuál herramienta o cuál cuerpo, dijéramos, que movilice y que pueda producir respuestas que las personas que viven en los lugares de alguna manera de los barrios? Yo soy un amante de la ciudad que tiene gente, porque hay muchos temas de ciudad y urbanismo que son muy importantes, pero se trabajan donde no hay tanta gente. Yo creo que los temas centrales es donde hay historias y donde esos procesos pueden realmente movilizar emocionalmente los procesos de transformación. Entonces, simplemente para concluir, yo creo que realmente el tema de la capacidad local y ver cómo se eleva, se potencia y se construye desde iniciativas absolutamente ingeniosas y además de respuestas de alguna manera muy pertinentes y muy conectadas con la acción, pues yo creo que las comunidades y con las comunidades tenemos un gran capital, pero tenemos también mucho que aprender. Gracias, Alejandro. Clemencia, su perspectiva frente a la pregunta que nos hacen desde el público. Sí, gracias, Luis. Yo quería aportarle otro temita a la pregunta de Lina y a la respuesta de Alejandro, y es que creo que nos pasó algo en el país y que tenemos que tener en cuenta, y es que nosotros hace varias décadas teníamos una fuerza muy grande de las organizaciones sociales de los viviendistas, ¿sí? Teníamos asociaciones, cooperativas, organizaciones que nos permitían tener una diversidad muy grande. Después se tomaron decisiones de país, decisiones económicas macro, que nos llevaron a acercar mucho todas las alternativas y opciones de vivienda en un escenario de mercado, pues a un tipo de solución no más, y nos fuimos caminando muy fuerte hacia la vivienda nueva y a la homogenización de los productos. Entonces, lo que nos está planteando Lina tiene que ver con eso, tiene que ver con que perdimos la conexión, perdimos los vínculos con esa diversidad, con la lectura de esa cantidad de opciones y de condiciones diversas que hay en las comunidades y sus organizaciones, y creo que también, como lo ha mencionado Alejandro de muy buena manera y con mucho conocimiento, pues ahí está la gran capacidad. ¿Sí? Estas alianzas, estos procesos de los que nos habló Alejandro antes, tienen soporte en estas organizaciones de base, de territorio, que no solo tienen el conocimiento, sino muchas capacidades también, donde la suma sería, mejor dicho, sería exponencial, ¿sí? Recursos, condiciones desde lo público, desde lo privado, y desde esta condición de la organización social y de la organización de los colectivos que saben mucho, que entienden bien cuáles son sus demandas y sus oportunidades, y que un soporte desde ahí daría una condición muchísimo más pertinente y seguramente más eficiente. Muchas gracias, Clemencia. No sé si Maristela o Nicolás quieran complementar en algo las respuestas que ha dado Clemencia y Alejandro a la pregunta que nos hace Lina. Maristela, sigue. Sí, me parece muy importante esa pregunta y estoy de acuerdo con los compañeros panelistas en que es central el papel de las organizaciones en el desarrollo de cualquier, diríamos, actuación, tanto pública como privada, en los territorios. Nosotros eso lo tenemos absolutamente claro y trabajamos en el fortalecimiento de las organizaciones sociales, porque creemos que las organizaciones, los grupos de interés y la comunidad en general son los protagonistas del desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, nuestro papel también es acompañarlos para dar herramientas, dar datos, dar perspectivas, acompañarlos también en las ideas y los proyectos asociados a un planteamiento estratégico. Y eso me parece que es importante, porque se trata de que podamos juntos planear e identificar esos objetivos comunes, esos resultados de largo plazo, tanto, por supuesto, con el saber de las comunidades y donde nosotros, por ejemplo, desde el tercer sector y también los públicos y otros aliados,
puedan aportar a ese sueño colectivo. Entonces es absolutamente central, no solo frente a, digamos, a la sostenibilidad de los procesos y de la sostenibilidad de pronto y eficacia de la política pública, sino en el proceso mismo de, digamos, de fortalecimiento del desarrollo humano de las comunidades, del empoderamiento de las comunidades. Entonces, yo creo que sí, efectivamente hay que, en general, ¿no? En Colombia hay que volver a ese, poner en el centro a las organizaciones y a la comunidad. En nuestra zona, por ejemplo, hay muchísimas organizaciones de base que están trabajando en temas ambientales, en temas de espacio público, en temas de educación, en diversos temas, jóvenes que también están en colectivos de comunicación, a los que acompañamos para que podamos sacar juntos esto que llamamos el Plan para el Buen Vivir. Pero también hay juntas de vivienda que mencionaba Clemencia y que efectivamente fueron centrales en su momento y que también pueden cobrar digamos, un rol muy importante en estos ejercicios que bien plantea Nicolás, que desde la política pública se empiezan a desarrollar de manera más cercana con las comunidades. Muchas gracias, Maristela. Nicolás, para cerrarle, le doy la palabra por si quiere agregar algo particular a este comentario. Yo creo que a la luz de la política de ciudades que mencionó, pues la participación, y obviamente es un reto siempre que hablamos de políticas de orden nacional, pero su perspectiva a esta pregunta de Lina. No, la verdad yo creo que las intervenciones ya fueron bastante completas y dejan poco para abordar frente al tema de Estamos empezando en una transición hacia un esquema en donde tiene que hacerse mucho trabajo en la ciudad autogestionada y donde todas estas organizaciones digamos, de base social, de origen popular, yo creo que hay unas rutas de aprendizaje muy importantes. En los esfuerzos que hace el ministerio, en este momento, si bien el ministerio tal vez los primeros 5 años de la década anterior hizo varios proyectos de mejoramiento de vivienda, eso se paró y estamos retomando esa ruta. La negociación con la comunidad y la concertación es un componente importante, y para todos los proyectos de equipamientos que nosotros hacemos, parques, colegios, CDI, siempre hay participación social, de diseño social y comunitario que nos permiten involucrarnos. Pero yo creo que hay diferentes escalas y yo creo que eso es algo en lo que estamos empezando a incursionar, pero que es un insumo clave y que debería sin duda participar y ser parte del proceso. Gracias, Nicolás. Bueno, pues ya con esto damos por concluido nuestro webinar. Les agradecemos a todos nuestros panelistas que abran las cámaras para poder verlos. Mil gracias a todos. Yo creo que dejamos sobre la mesa una serie de preguntas muy interesantes. Logramos abordar pues algunos de los múltiples temas que estas preguntas de hábitat y desarrollo urbano obviamente levantan en un contexto como este. Pero pues les queremos agradecer en nombre de la Red de Ciudades Cómo Vamos a todos por su participación. Creo que su perspectiva es muy interesante y ojalá que esta crisis también nos ayude a seguir tejiendo relaciones entre las distintas organizaciones que ustedes representan, la academia, por supuesto, el trabajo que hacen Clemencia y Alejandro, tan importante y tan valioso, organizaciones del sector social como en la que trabaja Maristela, pues qué importante para poder tener precisamente esa perspectiva de las organizaciones sociales de las personas. Y bueno, pues Nicolás, usted con un reto importantísimo desde el ministerio y la formulación de la política de ciudades para poder, como decía bien Alejandro, generar estas plataformas de diálogos que ojalá logren involucrar a una gran cantidad de actores. Entonces, en nombre de la red y pues de María Claudia, que me acompañó en la comoderación, muchas gracias a todos, gracias a nuestra audiencia por acompañarnos y los esperamos ver muy pronto. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas Chao, gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Chao.